Feliz día viernes, hermanos y hermanas. Les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio. Y les pido, mis hermanos, que saquen su Biblia. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a empaparnos de ella. Que sea el Señor que nos transforme totalmente la mente y el corazón. Que siempre estemos dispuestos a caminar junto a Él, a hacer su voluntad y anunciar el Santo Evangelio. Donde quiera que nosotros vayamos, instruyamos a nuestros hermanos, a aquellos que nunca han escuchado de la palabra. Hoy día nos encontramos ya en el tercer viernes de la Pascua. Damos gracias a Dios por esta bendición de que por su muerte y su resurrección nosotros tenemos la esperanza, la vida que Él nos regala. Si nosotros continuamos llevando a cabo su mensaje, si nosotros no nos detenemos, si continuamos, ¿verdad?, llevando a nuestros hermanos la palabra, el Señor nunca nos va a dejar de instruir. Siempre, hermanos, pedir de el Señor, del Espíritu Santo, para que seamos transformados y hacer cambios en nuestra vida. Que no vivamos de la misma manera siempre, sino que tratemos de todo corazón ser diferentes personas, ¿verdad? Amar al Señor, caminar junto a Él sin detenernos. Que sea Él siempre nuestra luz, porque si nosotros caminamos siempre por la oscuridad, el demonio siempre nos va a acechar. Y el demonio está allí siempre para atacarnos de la manera que nosotros sabemos caer. Así es que pidamos pues siempre del Señor para que sea Él quien nos indique el camino. Voy a comenzar, hermanos y hermanas, con la primera lectura que vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo siempre les he dicho, mis hermanos, en todo este proceso, ¿verdad? Desde que comenzó la Pascua, vemos cómo el Señor, a través de estas bellas lecturas de Hechos de los Apóstoles, nos ha instruido, nos ha abierto los ojos a muchos, al igual que se los abrió a Saulo. Saulo, ¿verdad?, que era un perseguidor, había ya conseguido cartas de los sumos sacerdotes para ir a Damasco y traer a personas presos, a todos los que creían en Jesús, los que hablaban de Jesús, de los que afirmaban que Jesús estaba vivo. Y todo esto, ¿verdad?, lo quería detener él a través de metiéndoles miedo a los discípulos. Cuando a una persona se le mete miedo, ¿verdad?, pues obviamente que se detiene y deja de hacer aquello por lo que está dispuesto a continuar. Pero en este caso se hablaba de Dios. Dios no iba a permitir que estas cosas sucedieran. Entonces, más bien, como sabía nuestro Dios, que Saulo era un hombre aferrado, tenía fe, confianza en el Dios Todopoderoso, pero él pensaba que todos aquellos que andaban anunciando a Jesús era una secta. Y él estaba aferrado a la ley del Antiguo Testamento. Él amaba a Dios, pero estaba haciéndolo erróneamente. Fue necesario que nuestro Señor Jesús le abriera los ojos, porque estaba todavía tapado, cerrado totalmente, del conocimiento al cual Jesús le invita para que vaya a las naciones y enseñe su nombre, los haga ver su mal. Las naciones en aquel entonces no conocían del Dios verdadero. Solamente adoraban dioses falsos, hacían dioses de barro o de cualquier otro material, pero no creían en el Dios que los israelitas conocían. Y este era el Dios que San Pablo iba a dar a conocer a aquellos pueblos. Y por eso Jesús lo escoge, porque sabe bien que es aferrado a las leyes de Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo después, a través de sus cartas, cómo enseña a estas naciones, cómo enseña el nombre de Jesús con tanta fe. Después de esto, ustedes van a ver cómo Saulo, que después es San Pablo, cómo se aferra a la ley, cómo se aferra al camino de nuestro Señor Jesús. Lo enseña tan perfectamente que las personas reconocen que hay un Dios todopoderoso y que por Él hay que vivir. Y por eso muchos, después de Saulo y todos los apóstoles, continuaron llevando a cabo el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es perfecto. Ojalá y nosotros podamos caminar también a la perfección, llevando a cabo el mensaje del Señor, al cual Él nos invita a que caminemos. Dice: los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Esto de 3 días es como un significado, ¿verdad? En realidad, ¿cuántos, verdad, podríamos aguantar 3 días sin comer ni beber? Pero la fuerza de Dios, les recuerdo, mis hermanos, que la fuerza, el Espíritu que nos inunda del amor de Dios,
les recuerdo que nuestra Madre Santísima y nuestro Señor San José, ellos eran personas que amaban a Dios y caminaron según sus preceptos. Y había días enteros que entraban en éxtasis cuando oraban ante el Señor, y en todo el día no comían ni bebían. En todo un día. Era así el amor a Dios. Ojalá y nosotros pudiéramos soportar tanto, ¿verdad? Por el amor de Dios. Pero no tenemos eso. No sabemos ni somos de oración. La realidad, si nosotros fuéramos de más oración, que nos adentráramos realmente como debe ser, Dios haría grandes cosas en nuestra persona, como las hizo en Saulo, ¿verdad? Saulo, después de que estuvo todos esos días sin comer ni beber allí en Damasco, llega a tener también una visión. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. Dice: había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. También, fíjense bien, yo me imagino que después de que sucedió esto, de que escuchó la voz del Señor, Saulo, cuando quedó ciego, se dio cuenta realmente que había sido Dios quien le había hablado, Jesús. Pero él le dice en esa visión que es Jesús a quien él persigue. Y Jesús es el mismo Dios. Les recuerdo, mis hermanos, que él mismo decía que él era el camino, la verdad y la vida cuando estuvo entre los hombres. El camino, la verdad y la vida, ¿qué es? La gloria eterna, aquel camino al que debemos nosotros seguir, continuar, sin detenernos. Y entonces, ya con esta visión que Saulo había tenido también, que entraba Ananías, le imponía las manos y recobraba la vista. Esto es, mis hermanos, porque las personas se adentran a la oración. Saulo, yo les aseguro que él era hombre de oración, oraba ante Dios. Como les digo, erróneamente, porque no sabía ni conocía todavía de Jesús. Pero ya que lo conoce, él hace todo lo que el Señor le indica. Cuando nosotros, mis hermanos, nos dejamos llevar por el Señor, todo el tiempo vamos a hacer su voluntad y a caminar según sus preceptos. Pero cuando nos ponemos duros de cabeza y lo negamos, como lo negó San Pedro, negamos muchas veces al Señor. ¿Por qué? Porque se nos hacen invitaciones muy importantes para darlo a conocer y nos negamos a ello, cuando en realidad es Dios quien habla a través de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos inunda, así como quedó inundado del Espíritu Santo Saulo. Vamos a ver más adelante, y dice: Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Todo, mis hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos por causa del Señor. Y si padecemos, si sufrimos, si tenemos muchas dificultades para hacer cosas en el nombre del Señor, es porque, como les digo, todavía tenemos la duda. Pero cuando ya no dudamos, cuando ya estamos seguros de lo que es el Señor y lo que hace por nosotros, ya no tenemos miedo de nada. No importa cuántas cosas escuchemos en las noticias, cuántas cosas veamos frente de nosotros.
No importa. El Señor está con nosotros. Él nos cuida, Él nos protege y nos dirige. ¿A quién vamos a temer? ¿Cuántas personas no viven asustadas por lo que está sucediendo alrededor del mundo? Personas que se espantan con su propia sombra. No, nosotros conocemos de Dios y sabemos bien que si Él permite las cosas, es porque así Él lo ha dispuesto. Él dispone de todo, inclusive de los gobernantes, para hacer un cambio en las personas, para hacer un cambio en los gobiernos. Que vemos aquí en Estados Unidos. Este gobernante está haciendo de la de él, hace lo que se le pone en gana y no le importan las personas, aunque él dice creer en Dios. Pero si él creyera en Dios, no haría los estragos que está haciendo con la gente. Los está haciendo padecer, sufrir. Y entonces el Señor un día, ustedes se van a dar cuenta de que va a hacer que este hombre lo quiten del gobierno o desaparezca, porque a Dios no le gusta que las personas hagan daño a sus hijos. Todos somos hijos de Dios y todos somos protegidos por Él. ¿Qué dijo Saulo? Ahorita con las cartas de los sumos sacerdotes, voy a ir a estos pueblos, a sus casas, y voy a sacar a las personas, las voy a arrastrar hasta acá para meterlas a la cárcel. Esa persecución era horrible, porque meterlos a la cárcel no era cualquier cárcel, eran calabozos donde sufrían mucho las personas. ¿Y qué se dijo San Pablo? Ahorita los meto. Pero ¿quién tiene la última palabra? Mis hermanos, Dios tiene la última palabra, pero hay que orar ante Dios, hay que pedirle de su misericordia para que estos gobiernos cambien, sean sacados de su poder, y entonces todo va a cambiar. Pero no oramos, somos perezosos. Estos hombres oraban para ver los cambios en el mundo, y hubo muchos cambios. Vaya que Jesús nuestro Señor no lo conocían en muchas partes, pero gracias a estos apóstoles, a San Pablo y a todos los que transmitieron el mensaje en todos los países diferentes, se conoció al Señor. Y nosotros hoy lo conocemos y vamos a enseñarlo también. Mis hermanos, no nos detengamos, hagamos siempre la voluntad de nuestro Señor Jesús, que para eso nos envió. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos se extrañaban de las palabras que Jesús les transmitía. De esto, en realidad, hermanos, pues en aquel entonces se imaginan que alguien les venga a hablar, a alguien que estaba aferrado a la ley del Antiguo Testamento. No eran caníbales. Ellos se extrañaban con estas palabras de Jesús. Pero ¿cómo puede hablarnos de esa manera? ¿Cómo puede decirnos que tenemos que comer de su carne
y beber de su sangre. En aquel entonces, lo que se hacía cuando llevaban los sacrificios ante el sacerdote para que los sacrificara y quedar limpios de pecado, ellos comían la carne y la sacrificaban para que Dios les perdonara. Pero la sangre, ¿verdad?, era solamente esparcida por el lugar donde los sacerdotes hacían el sacrificio, en ese altar. Entonces, por eso a ellos se les hacía extraño que Jesús les hablara de esta manera. Pero Jesús les hablaba, mis hermanos, siempre les habló en parábolas. Él les quería dar a entender que eso era como un rito que se tenía que hacer en la iglesia, en los templos, para que aquel que fuera y tomara a Jesús a través del pan y el cáliz, que cuando Jesús instituyó esto, nos lo dio a conocer, para que nosotros tengamos vida. Si no tenemos vida en Él, no participamos con Él, no somos de Él. Entonces, si todos queremos participar un día junto a Jesús allá en el reino, allá donde Él nos espera, pues obviamente que tenemos que seguirlo tomando. La Eucaristía es muy importante, hermanos, para que nosotros tengamos vida. Pero si dejamos de tomarla, si nosotros nos dejamos llevar por otras cosas que nos llaman más la atención y dejamos de ir al templo, pues entonces la gracia que el Señor ha depositado en nosotros se va a ir. Tenemos que seguir teniendo la gracia de Dios, las fuerzas, la inteligencia para conocerle más y más cada día. Si nosotros dejamos de orar, si dejamos de buscarle a través de nuestra oración, a través de yendo a misa, leyendo su palabra, transmitiendo su palabra a otros, eso es mucha ayuda para poder llegar un día ante Él. La gracia de Dios nunca va a dejar de asistirnos, porque el Señor nos ama. No hay nada que nosotros hagamos, ¿verdad?, en su nombre, que Él nos agrade y nos ayude a proseguir. Como decía en la primera lectura, Saulo reconoció al Señor, reconoció realmente su poder, y él mismo se dio a entender que no había otro camino por el cual ir, sino solamente el de Jesús. Ojalá y nosotros, hermanos, enseñemos también como debe ser. No andemos queriendo llamar la atención como los protestantes, haciendo cosas que no son las de Dios. Siempre por el bien, no cambiar de parecer, ni hacer cambios en las Sagradas Escrituras, ni enseñar a otros lo que no está escrito allí, porque es lo que sucede últimamente con muchos, ¿verdad? Le cambian a su manera, y Dios no quiere eso. Quiere que caminemos según sus preceptos y no dejemos de hacerlo. Él quería hacer este cambio en los judíos. Él llegó a Jerusalén y a todos los pueblos de Judea para que estos le reconocieran. Quiso darles a entender quién realmente era Él. Así como Dios Padre envió el maná a aquel pueblo cabeza dura también, a estos judíos que nunca entendieron lo que Dios Padre quería decirles. Siempre estaban aferrados a la maldad y siempre dudaban de Dios, aunque Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, aunque Dios les dio el maná en el desierto, les dio carne a comer, les dio agua cuando tenían sed. Buscaron el agua y no la encontraban, pero Dios se las da. Frente a ellos las pone para que se den cuenta quién es Dios. Y todavía sí dudaban. Al igual que nosotros dudamos hoy en la actualidad. ¿Cuántas veces no dudamos de Dios también? De sus promesas, de lo que Él hace en nuestras vidas, de tantos milagros que nos ha hecho. Hermanos, la duda nos mata, pero si nosotros, ¿verdad?, nos introducimos en su amor, buscamos del Señor, nunca va a volver a haber duda en nuestra persona, sino que con mucha confianza, con mucha fe y mucha autoridad,
que tengamos siempre en el Señor, nunca nos vamos a detener de enseñarle. A todo aquel, hermanos, que usted conoce por el camino, enséñeles el mensaje. Muchos dudan, ¿verdad? Todavía muchas personas cuando van al templo dudan de la presencia de Dios ahí en la Eucaristía, dudan del poder que Dios ha dado a los sacerdotes para poder convertir ese pan y ese vino en cuerpo del Señor, porque Dios les dio la autorización de hacerlo, siempre invocando al Espíritu Santo. Y eso, nosotros nos damos cuenta realmente, los que conocemos de Dios, como les digo, no tenemos la menor duda de lo que vamos a tomar. Pero hay muchas personas que lo toman como si fuera una galleta, como si fuera un refresco cualquiera. No, es mismo Cristo. Y tenemos que tener cuidado de qué manera lo tomamos. Aquí en el Santo Evangelio, las personas dudan de lo que el Señor les dice. Especialmente los judíos fueron los que más tuvieron duda de nuestro Señor Jesús. Les dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Entonces sabemos que si lo comemos y lo bebemos, tenemos vida en el Señor, vivimos por él. No vivimos por nuestra propia persona, vivimos por el Señor. Y es una gracia que Él se dispuso a darnos a nosotros como seres humanos para caminar con Él y no tener ninguna duda de lo que el Señor puede realizar en ti y en mí. No tenemos el miedo como muchos tienen, ¿verdad? Cuando se les pide, inclusive a veces cuando vamos a misa, hay personas que se les pide que lean las lecturas de las Sagradas Escrituras. Tienen miedo. El miedo no debe de existir. Yo también tuve miedo, pero una vez me dije: si el Señor es el que habla por mí, aunque me equivoque, aunque tenga equivocaciones en la lectura, yo lo hago por el Señor. Y no tenemos ya ese miedo. Obviamente que al principio sí, dan nervios, pero el Señor es el que te da las fuerzas. Es el que te pone de pie y te dice: haz esto. Hagan la prueba y verán, hermanos, no se nieguen a lo que el Señor nos invita, porque es el Señor. No es aquella persona que es mandada para hablarte, para decirte: haz esto en el nombre del Señor. No, es el mismo Dios quien envía a esta persona. A lo mismo que cuando Ananías, ¿verdad?, va ante Saulo para que él recobre la vista, la recobra en el nombre del Señor, no en el nombre de Ananías. El Señor le da el poder a Ananías y el Señor le hace recobrar la vista a este Saulo, porque el Señor es el que tiene las fuerzas, mis hermanos, es el que tiene el espíritu de vida para darnos lo que se necesita y caminar, ponernos de pie, darnos las fuerzas, fortalecernos en el nombre del Señor. Nunca tener esa duda. Entonces, todos podemos lograrlo, todos podemos hacer la voluntad de Dios en lo que sea, en lo que se nos disponga a hacer, ¿verdad? Siempre estar abiertos, no cerrarnos a la voluntad de Dios, porque si se dan cuenta, Saulo, después de que conoció al Señor, no tuvo la menor duda. Él fue enseñando a pueblos paganos, pueblos que ustedes se van a dar cuenta más adelante en las siguientes lecturas, mis hermanos, cómo Saulo, ya después con el nombre de Pablo, va a todos aquellos pueblos paganos, naciones que adoraban dioses totalmente falsos, que cuando él entraba a esas ciudades era difícil para él. Muchos no lo aceptaron. Él fue perseguido muchas veces, fue golpeado, metido a la cárcel, pero él tenía la gracia de Dios y esa gracia lo sacaba de la cárcel y después lo volvían a meter y así se la llevó Saulo.
enseñando en todos los pueblos a los que el Señor lo había enviado. Y después de esto, de esa visión que tuvo, y después de que el Señor le introdujo todo su amor y le dio su espíritu para que tuviera fuerzas, ya no tuvo miedo. Aunque los demás que ya lo habían conocido, que era perseguidor de los cristianos, que había conseguido esas cartas de los sacerdotes y ancianos para poder traer a todo aquel que creyera en Jesús, después todo eso se fue a la basura. Y las personas que lo conocían se decían, pero ¿por qué andas haciendo esto? Si tú ya te habías dispuesto a traerlos presos y poderles dar muerte a muchos de ellos, ¿por qué ahora te retractas? ¿Ustedes creen que no fue difícil para Saulo? Fue muy difícil, pero sin embargo el poder de Jesús fue más poderoso. Por eso les digo, mis hermanos, oremos para que estos gobiernos cambien. Todo aquel que ora en el nombre del Señor, buscamos la paz para nuestras ciudades, para nuestros lugares donde nosotros vivimos. Los gobiernos cambian. Vamos pues a hacer una oración y pidamos a Dios ese cambio. Y también pues vamos a recitar el Salmo número 116 que dice así: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Que todos los pueblos clamen tu bendito nombre. Que todos los pueblos, Señor, se den cuenta de tu bondad, de ese gran amor que tú tienes por nosotros, Señor. Que no nos dejas nunca ni nos abandonas en el camino solos, sino que tú vas protegiéndonos. Tú vas dirigiéndonos en todo lo que nos disponemos a hacer, Señor. Enséñanos, Señor, así como enseñaste a Saulo, que así como él, Señor, se dispuso después de este gran encuentro contigo, Señor, ya no tuvo ningún temor, inclusive a cambiar su manera de hablar, su manera de hacer las cosas en tu nombre. Jamás tuvo miedo, Señor. Enséñanos a ser como Él. Introduce tu amor a nosotros, Señor, para que nunca nos olvidemos y siempre te busquemos en las dificultades que tengamos, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tú que introdujiste ese amor en Saulo, tú que le diste la vida, tú que le hiciste ver la grandeza de nuestro Dios, enséñanos, bendito Espíritu, introdúcenos tu amor, tu grandeza, para que caminemos según el precepto de Dios y no tengamos miedo ni miremos atrás, sino que siempre vayamos adelante. Que seas tú esa luz, Espíritu bendito, que nos abra el camino para no tropezar, para no caer en el fondo del abismo, y que este demonio que siempre está metiéndonos el pie para que caigamos, ayúdanos y quítalo de nuestro lado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por amarnos siempre y por continuar en nuestro caminar. Madre Santísima, pido de tu intercesión. Gracias, Madre del Cielo, por enseñarnos el camino al Señor, por enseñarnos quién realmente vale la pena seguir. Ayúdanos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en todo aquello, Madre del Cielo, que no podemos darle solución, especialmente en nuestras enfermedades de otros hermanos y hermanas que tienen la dificultad inclusive para levantarse. Enséñales, Mamita María, que a través de la oración ellos pueden levantarse y hacer otras cuantas cosas que tal vez nunca habían hecho en su vida. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por continuar escuchándonos, escuchando el mensaje de Dios, que es Dios que nos introduce su amor, que nos introduce la sabiduría, la enseñanza, para poder enseñar a otros. Ojalá y que también ustedes, como siempre yo les pido, que hablen de Dios, enséñenlo, que a eso nos invita, y a eso invitó a Saulo. Así como lo invitó a él, nos hace también la invitación a nosotros. Hoy día no le está hablando a Saulo, sino a nosotros mismos, que dirijamos por el camino a todos aquellos que no le conocen aún. Ojalá y siempre hagamos su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día viernes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.